Hola, buenas noches a las personas que se conectaron y a las que seguramente nos escucharán a través de las grabaciones en el podcast de Educación Viva, que es Educación en Crisis, o bien en el canal de YouTube. Le damos las gracias también a Desiree, que nos acompaña nuevamente. Vamos a tratar un tema que es muy importante. No sé si ustedes han visto, pero ya hemos manejado ahí un hashtag de camino hacia la reforma educativa. Esto consideramos que es parte de este camino, de los inicios de este camino, poder identificar qué es Charlotte Mason, qué sí es y qué no es, porque actualmente hemos visto un aumento de currículos y materiales que se venden y que surgen inspirados en la filosofía de Charlotte Mason, pero que no necesariamente son Charlotte Mason, y el motivo de esta charla particularmente es poder llegar al punto de aclarar qué sí es para que podamos reconocer cuando algo no es Charlotte Mason y entonces podamos también tener cuidado, porque la garantía de aplicar un método basado en principios, pues es precisamente que te estás apegando a principios. Para esto es importante conocerlos. Tal como lo pudieron ver, el evento como descripción tenía que ante el surgimiento de currículos y materiales que dicen inspirarse en la filosofía educativa de Charlotte Mason, optamos por ofrecer esta primera charla donde Desiree y una servidora, Lili Guerrero, quienes llevamos años de estudio en la pedagogía y una aplicación purista en el hogar, daremos nuestra opinión y contestaremos algunas preguntas relacionadas a este tema. Nuestra opinión está fundamentada en la misma filosofía, pues consideramos que para llevar una educación como esta, no debemos colocar su propuesta en medio de otras propuestas educativas más, que esta por sí sola satisface, como diría Charlotte Mason, todas las necesidades educativas del niño. Ella dijo que estamos comprometidos con el estudio y desarrollo de una filosofía completa que responda a cada ocasión de nuestras vidas, a todas las demandas del intelecto y que aplaque las inquietudes del alma. Y bueno, para comenzar esta charla vamos a dar una pequeña introducción que Desiree nos va a compartir antes de empezar a tocar ciertos puntos que consideramos relevantes para poder entender precisamente qué sí es y qué no es Charlotte Mason en medio de todas estas propuestas que ahorita pues han surgido. Claro, muy buenas tardes. Pues efectivamente el propósito es ver qué sí es Charlotte Mason y precisamente hay principios a entender antes de empezar un ejercicio educativo para que éste haga sentido. Empezamos a decir que Charlotte Mason, como ya lo saben, la mayoría de los que la han estado estudiando, incluso la llevan en casa, pasó alrededor de 50 años de su vida en investigación, estudio y práctica en sus escuelas. Desarrolló una filosofía educativa basada en principios naturales, los cuales ella llama sin temor principios divinos. Siempre utilizó esta alegoría, que de hecho siempre utilizo, esta alegoría que leí en algún libro de Karen Glass. Hay leyes naturales que rigen el universo, esto lo sabemos. Por ejemplo, la ley de la aerodinámica. Un objeto tan grande y pesado como es el avión no podría volar a menos que utilizara a su favor una ley natural, que es precisamente la ley de la aerodinámica. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo viene el descubrimiento? Pues de la observación, de este principio natural. Hubo quien observó en la naturaleza las aves, los insectos, y llegó a la conclusión de que este principio aplicado también podría pues derivarse en que un objeto pudiera volar, que el humano pudiera volar. De la misma manera, la filosofía educativa de Charlotte Mason se basa en principios naturales del aprendizaje, esto basado en, pues, estudios ciertamente de pedagogos y filósofos previos, pero también de la propia observación, experimentación y conclusión a lo largo de todos estos años de práctica, ¿no? Entonces, esta teoría educativa es algo muy completo y para resumir realmente es basarnos en principios, ¿no? Esto es parte de lo que establecemos como lo que sí es, y ahora vamos a partir pues a los siguientes puntos.
Así es, gracias. Entonces, sin pues tiempo más para detener esto, vamos a comenzar con el primer punto, que consideramos sumamente importante porque en medio de una sociedad que cada vez exige pues más a las escuelas y que ahorita por tema de pandemia también muchos se han encargado de la educación de sus hijos en el hogar, también han surgido justamente muchos currículos, muchos métodos educativos, incluso novedosos, muy nuevos, que se apegan algunos a las neurociencias, y lo pongo entre comillas porque no necesariamente todo lo que se vende como neurociencias también es neurociencias, pero también en el lado particular de la educación o de las alternativas, de las pedagogías alternativas, sabemos que la que más domina, digamos, es la pedagogía de Montessori, la filosofía educativa de Montessori, de modo que Charlotte Mason, pues aunque estamos dando a conocer su pedagogía, pues todavía no hay muchísimo material o currículos en español. Sin embargo, el mismo proceso de difusión ha dado pie a que muchas personas se aventuren también a hacer currículos sin la experiencia necesaria, sin un conocimiento profundo de la filosofía, y entonces llegan a ser pues algo o tratan de conciliar esta pedagogía con otros métodos, tratando de hacer algo ecléctico. Sin embargo, aquí pues vemos el profundo, la profunda necesidad que tenemos de ser educados como padres, de ser colaboradores, obviamente si es que nuestros hijos están escolarizados, de los maestros en este caso, ¿no? Pero particularmente aquí queremos hablar de que un currículo que no te forma en la filosofía educativa no es Charlotte Mason, ¿verdad? En medio de lo que les comento de que muchos currículos están surgiendo, se están vendiendo, diciéndose inspirados en la pedagogía de Charlotte Mason, pues algo que tienen sí o sí que hacer es precisamente involucrar a los padres para que ellos puedan comprender estos principios y puedan aplicarlos, porque de otra manera, en el momento ellos pudieran simplemente estar siguiendo reglas. Y esta filosofía es tan apegada a principios naturales que la misma naturaleza va siendo la que nos da pie para actuar y para entender el proceso natural del niño en su ritmo de aprendizaje y en todo lo demás. Pero qué importante no decir que un currículo que no ayuda al papá o no lo acompaña en este proceso de comprender estos principios de la filosofía, se venda como eso, como un currículo inspirado en la pedagogía, pero que no involucra al papá en el conocimiento, que no lo empuja tampoco, ¿verdad? A indagar más, a explorar más, a seguir enriqueciendo su formación como papá. Y entonces, pues simplemente te ofrecen el material para que tú lo empieces a aplicar, ¿no? ¿Qué riesgos, no? Sí, Lili, totalmente. Y es importante lo que mencionas porque como una filosofía educativa alternativa a lo que conocemos tradicionalmente, la práctica es otra cosa, es totalmente distinta. Eh, Algo que ciertamente es lógico, ¿verdad? Orgánico, pero para los que no estamos conscientes o ejercitados en esto, pues es algo totalmente distinto. Entonces, también sucede, ¿no? Incluso hay, por ejemplo, en Estados Unidos he conocido currículos que te venden, pero no hay una capacitación como tal al padre. Y esa es, pues es un gran peligro, porque de entrada, cualquier persona que se aventura a tomar en sus manos la educación de sus hijos tiene que capacitarse. Ciertamente no es necesario que seas un pedagogo, pero sí es tu obligación, pues, indagar en pedagogía. Entonces, cuanto más esta filosofía educativa requiere una comprensión profunda para poder llevar a cabo, para que la práctica te haga sentido, ¿no? Si no, no vas a llegar a ningún lado y esto no va a ser, pues, una práctica exitosa, ¿no? Entonces,
un currículo que no te capacita para entender el método práctico o que ni siquiera lo tiene claro, no es Charlotte Mason. Es importante entender que uno se tiene que dar el tiempo de leer. Ya en la comunidad de educadores Charlotte Mason, gracias a Dios, está muy avanzada la traducción del volumen 1, que todas estas realmente todo este volumen es un conjunto de charlas que la misma Charlotte Mason se dio la tarea de dar a padres acerca de una educación integral, es decir, el código educativo que viene escrito en los evangelios, como Jesús mismo nos invita a tratar y enseñar al niño. También nos muestra todos los aspectos espiritual, físico, en cuestión de carácter, formación de hábitos, físico, ¿no? Entonces, es algo bien importante formar al educador antes de entrar pues, al ejercicio educativo. Exacto. Y luego, qué importante es que, bueno, y se los comparto porque muchas personas de repente las hemos visto en grupos preguntar o se acercan a nosotros a preguntarnos específicamente sobre cómo llevar a cabo todo lo que ven en el currículo, ¿no? Y propiamente, pues la invitación siempre es familiarízate con la filosofía porque cuando ya la entiendes, cuando logras empezar a hacer como esa relación de los principios con la vida práctica, pues puede fluir de una manera mucho más natural, porque el método práctico que comprende todo lo que hacemos en el tiempo escolar, las lecciones, también conllevan su entendimiento, no están separadas ni desconectadas de estos principios, ¿no? O sea, no es como que una filosofía de vida nada más o una filosofía educativa nada más, sino que es una filosofía que abraza precisamente todos esos aspectos que integran las condiciones del niño, el ambiente del hogar, o sea, toda la vida en realidad. Entonces, es como muy peligroso simplemente ofrecer un currículo sin, bueno, y lo comentamos también por experiencia, en cuanto a que se ofrecen currículos sin tener todo este soporte, toda esta fundamentación en la pedagogía, ¿no? O sea, ya se toma como de lo conocido. Bueno, ya sabemos que es importante el estudio de naturaleza, entonces integremos ahí un diario de naturaleza y todo, pero todo el principio, todo lo que no queda claro desde la perspectiva natural, tiende a caer también en un utilitarismo, ¿no? Al final, en decir, bueno, y no voy a decir nombres, pero simplemente vemos que incluso estos currículos clásicos hacen un uso utilitarista muchas veces de la poesía, de la música, precisamente porque no llegamos a comprender el principio que rige, el por qué se estudia lo que se estudia, ¿no? A los niños, algo que es sumamente delicado es que les queremos enseñar a aprender cuando ellos ya nacieron con esas facultades, ya nacieron con todo esto, todo este equipamiento para hacer frente a ese conocimiento, ¿no? Y bueno, aquí pues el peligro tan grande, ¿no? Es el que sin tener ese entendimiento de cómo hacer uso de un currículo, pues se venda, se ofrezca y finalmente la gente muchas veces termina recurriendo a otros métodos complementarios porque no comprendió que tenía que esperar, por ejemplo, el momento de la lectura o el momento en el que el niño empieza una lección más formal de gramática, de composición, empiezan a tomar esas como salidas rápidas, ¿no? Precisamente porque no hay un claro entendimiento de los principios. Sí, claro, y de verdad que siempre hay un porqué detrás de cada práctica. Yo siempre pongo este ejemplo en algún punto, es un ejemplo personal. El pediatra, cuando mis hijos eran bebés, me decía, ponles música clásica. Yo la verdad es que no me hacía sentido y nunca lo hice. Bueno, no es que no lo hiciera, lo hacía de repente, pero yo no tenía tal convicción. En algún momento fui a una conferencia y vi los beneficios acerca de lo que
pues estos sonidos provocan en el cerebro, en el desarrollo, en tantas cosas, y esa fue mi convicción hasta ese momento. Yo empecé a poner música clásica y entonces esto es como un comparativo de cómo el que tú entiendas el por qué detrás de la práctica es tan importante, y mucha gente aquí realmente se detiene por la barrera del idioma, porque ciertamente hace poquito tiempo es que empieza todo esto de la traducción, pero sabemos que aún en español ya contamos con muchos recursos buenísimos, ya hubo unos conversatorios acerca de los principios educativos para comprenderlos. También hay, como en otra charla de educadores Charlotte Mason, se dio a conocer recientemente, pues hay comunidades donde se está leyendo el libro de Mente a Mente, que es el volumen 6 resumido de Charlotte Mason, donde estamos leyendo, en Colombia están leyendo el volumen 1, donde aquí en Educación Viva estamos haciendo un estudio por asignaturas para ver qué, ¿qué podemos hacer? Y más allá de la barrera del lenguaje, utilizar traductores en YouTube, en donde sea, en las páginas, con tal de realmente entender lo que está detrás, porque el fruto que viene después de la comprensión es maravilloso, es permitir al niño, como tú dices, hacer uso de esa capacidad del cual Dios le dotó desde el nacimiento para aprender y no estar estancados en esta pedagogía que ve al humano como el subhumano. Porque de hecho desde el principio uno, Charlotte Mason, especifica que el ser humano es pues una persona creada a imagen y semejanza de Dios y nace dotado con todas las cosas y las capacidades necesarias para su aprendizaje. Que esto obviamente va gradual, pero no es medio humano, ni es un humano en evolución. O sea, ya así como nacemos dotados para comer y digerir, también nacemos dotados con las capacidades necesarias para aprender. Sí, 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 exactamente. Entonces, la invitación para aquellos que adquieren currículos o compran algún material o recurso inspirado en la pedagogía, pues sí es que si estas instituciones o u organismos o sea lo que les está vendiendo este currículo, tengan ese cuidado de que este currículo esté formado por personas que conocen verdaderamente la filosofía y no solamente la han pasado por encima o han tenido un equipo de trabajo que les ha hecho de cierta manera, pues sí, parte de ese proyecto, de ese currículo, pero no lo venden como tal, más no lo conocen, ¿no? No conocen lo que es la pedagogía. Entonces, creo que una buena manera de poder descartar que esto ocurra es que al momento de comprar, si es que no se te ofrece, tú puedas pedir este tipo de capacitación o de formación que te permita comprender los principios y comprender también cómo funciona pues ese método, ¿no? ¿Qué hay detrás del estudio de cada asignatura? Porque eso definitivamente te va a dar esas herramientas como papá para poder hacer frente al día con esa paciencia, ¿verdad? De saber que tú estás sembrando y que no va a ser inmediata la cosecha, ¿no? Que va a ser gradual, pero que tú estás abonando, ¿no? Y no vas a desesperar y vas a caer precisamente en la tentación de adquirir complementos a tu educación que son innecesarios, completamente innecesarios, ¿no? Otro punto es que creo que es bien importante también comentar es que un currículo que no le permite al niño desarrollarse tranquilamente sus primeros 6 años de vida no es un currículo Charlotte Mason, o sea, definitivamente. Podrá, bueno, digamos que en el momento en el que este currículo le permite al niño tener esta libertad y al papá solamente le sirve como una guía de cosas que puede hacer, está perfecto. O sea, si te da una inspiración, está bien. Pero si además te da un horario, te estructura toda una rutina, de manera que empieza a adelantar, ¿verdad?, etapas, definitivamente eso no es Charlotte Mason. Y hay muchos así, y se los digo porque en medio de tantas cosas, digamos que no es mucho, porque como les comento, lo que predomina es Montessori, pero dentro de lo que hay Charlotte Mason, lamentablemente en currículos en español se tiende a adelantar
estos procesos. No permiten ese tranquilo desarrollo y creo que algo bien importante es que nuestros hijos aprenden de esta manera a través de sus sentidos durante estos primeros 6 años de vida completos, ¿no? Las neurociencias precisamente apoyan que el desarrollo cerebral de los niños se da por etapas, algo que ya vamos a hablar más adelante, pero, o sea, esto va para comentarles que hay muchos beneficios que la misma neurociencia ha respaldado en cuanto a esperar el tiempo de maduración de los niños y permitir que ellos empiecen a desarrollar muchas relaciones con su entorno. Entonces, si un currículo te acelera, te vende una propuesta educativa para que tú ya empieces a formalizar el conocimiento o a darle como un orden y una estructura a toda esta cantidad de conocimiento o demás. Creo que ahí tenemos que tener cuidado, ¿no es? Sí, claro que sí. De hecho, como tú lo dices, las ciencias y las neurociencias avalan el hecho de que antes no es mejor. El desarrollo cognitivo, físico, emocional, incluso de los niños, pues lleva tiempo, como tú dices, y Charlotte Mason lo dice en sus volúmenes. Es importante que el niño pequeño crezca en este ambiente tranquilo, que tenga la mayor parte de tiempo disponible para estar en la naturaleza, porque lo hemos dicho innumerables veces. Hay tantos beneficios físicos, cognitivos, emocionales y de todo tipo en estar al aire libre, el movimiento, que de hecho son requisitos previos, ¿no? Para la lectoescritura, para pensamiento matemático, para todas estas áreas que vienen siendo una columna en el currículo de educación formal. Y no es tiempo perdido, sino por el contrario, es un tiempo ganado y bien invertido para un correcto desarrollo. Y podemos irnos a muchísimas razones, ¿no? De salud y sobre todo que a veces también resulta en una aversión al aprendizaje el hecho de tener a un niño que necesita, como tú dijiste, estar aprendiendo por medio de los sentidos, tenerlo sentado, aprendiendo cosas abstractas que no están realmente a su nivel de desarrollo. Sí, y tocas algo bien importante. El asunto es que también nuestros niños son pequeños, obviamente antes de los 6 años ellos todavía tienen la mente en el juego, pues para ellos es otro mundo, ¿no? Y luego queremos formalizar una educación cuando son tan pequeños o decimos, no es tan formal porque es a base de juego, pero que vemos que el niño tiene, como dices tú, cierta resistencia porque la naturaleza del niño le lleva precisamente a explorar el mundo a través de los sentidos. Y muchas veces el juego intencionado para que el niño aprenda algo crea en él cierta resistencia. Y algo bien peligroso aquí es que cuando nosotros empujamos a que esto ocurra, el niño empieza a generar también ciertas condiciones en las que como papás, con tal de tener el resultado esperado, empezamos a tomar ciertos estímulos externos para incentivar actitudes y ahí es cuando viene un problema tan grande que me parece que es el que refleja el panorama educativo mundial, ¿no? Que es ese rechazo, esa falta de amor por el conocimiento. O sea, todos amamos el conocimiento, a todos nos gusta compartir lo que sabemos, nos gusta que nos compartan y creo que es algo, como decía Charlotte Mason, realmente muy contagioso, es muy deleitable en sí. Sin embargo, cuando nuestros hijos no están listos para estas etapas, nosotros podemos crear esa resistencia y nos vemos obligados, como les decía, como papás a recurrir a otros tipos de sugestiones, ¿no? A lo mejor el premio por hacer esto o el castigo porque no lo haces o las comparaciones con los hermanos, cosas que son innecesarias y que no solo son innecesarias, sino que además de todo estropean precisamente el que el niño pueda desarrollar ese amor natural que ya tiene hacia el conocimiento, ¿no? Y entonces empieza a amar, ¿verdad? Todo ese estímulo o todas esas
todos esos incentivos que se le dan por aprender y empieza a crear un rechazo por el amor al aprendizaje que debiera ser natural, que debiera ser alentado por papás, por maestros, en la medida en la que nos guardamos de no estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Que son tan características de los centros educativos, de la misma educación que tuvimos nosotros, ¿no? En la que mucho era el premio, el castigo, la recompensa, o sea, todo esto, este conductismo, ¿no? Que se ve muy marcado en las escuelas, ¿no? Y en la educación familiar también. Sí, y sobre todo no desligar, creo que nosotras siempre estamos muy enfocadas al aspecto pedagógico, pero sabemos que no hay tal separación pues de la formación, ¿no? Realmente el discipular un hijo es una tarea dada por Dios y el hecho, yo también digo, hago esta relación porque en algún momento leí en este libro de Pastoreando el corazón de tu hijo que cualquier estímulo hacia la crianza y la conducta que no sea dirigido al corazón, sino algo sincero, resulta en una hipocresía, resulta en conveniencia, resulta en cosas que realmente no van y no se pretenden, y sucede lo mismo en la educación. Todo tipo de estímulo que es extra no va. ¿No? Dice Charlotte Mason que no podemos hacer uso ni del amor, ni del chantaje, bueno, estas son mis palabras, ella no usó la palabra chantaje, pero así lo entendemos, sino que lo único que nos queda pues es la atmósfera de aprendizaje, la disciplina del hábito y la presentación de ideas vivas. Es decir, un bebé nace con la curiosidad, un niño de 3 años, 4, todo el tiempo está preguntando por qué, de todo, pero lo importante aquí es que nosotros vamos apagando eso, adelantando un niño a etapas que no son correspondientes y por otra parte, pues también haciendo uso de otras motivaciones que no son correctas, ¿no? Y bueno, eh, eh, realmente otro de los puntos que queremos abordar es que Charlotte Mason apelaba por una educación liberal. Y bueno, hemos hablado y de hecho tuvimos un conversatorio acerca de lo que es la educación clásica, la educación liberal. El término clásico tiene su raíz en algo pues que es digno de imitar, algo que sobrevive el paso del tiempo porque es bueno, ¿no? Pero realmente este tipo de educación medieval o incluso de los antiguos griegos y romanos que exaltaban, pues los valores, la moral, esto es humanista, ¿no? Realmente está fuera de un contexto cristocéntrico, sin embargo, en lo que se refiere a educación liberal, pues Charlotte Mason busca virtud. Definitivamente el resultado de una educación liberal tiene que ser la virtud a través de estas ideas de ciudadanía, de compañerismo, muchas situaciones que se educan y se forman para tener un ser humano integral, ¿no? Entonces, algo aquí es bien importante, ya que tocamos el tema de educación clásica y que ya habíamos abordado, repito, es este término neoclásico de fragmentar al niño y ponerle etapas. Ciertamente sí, un niño pasa por distintas etapas, lo sabemos en los estadios de Piaget, que un niño tiene esta etapa intuitiva en la etapa preescolar, en una etapa primaria, ya un poquito más primaria alta, es una etapa concreta donde el niño sigue aprendiendo a través de los sentidos y de la experiencia, y posteriormente ya en la adolescencia, por nivel secundaria, ellos ya tienen una habilidad de la abstracción, de entender ya abstracciones. Entonces, esta educación neoclásica lo que promueve es que un niño pequeño es muy bueno para memorizar y que durante toda esta etapa lo único que va a hacer es memorizar. Después en la etapa de la lógica, que se le denomina así la etapa de educación primaria, educación elemental, va a ya usar todos esos argumentos memorizados y los va a razonar lógicamente, para posteriormente en una etapa secundaria y en adelante hacer uso de la retórica, que son todas esta forma pues, de expresión, de un desenvolvimiento de lo aprendido.
Y ciertamente me ocupé de expresar que sí el niño pasa por distintas etapas, pero no necesariamente tenemos que fragmentar lo que el niño hace como si fuera una receta de pasos a seguir, sino que como decíamos en un principio, el niño ya está dotado y si bien va subiendo su nivel de comprensión conforme va creciendo, más bien el conocimiento va siendo gradual, pero siempre de una manera orgánica, ¿no? Entonces, nosotros vemos cómo por medios orgánicos se puede lograr este conocimiento que se conoce, bueno, para empezar, el conocimiento poético o el conocimiento sintético es aquel que te permite formar un todo de lo que vas conociendo. Todo, o sea, todas las asignaturas, todo lo que tú vas aprendiendo de la vida, de la experiencia, lo vas formando como un todo para ya después, ya en una edad más avanzada, ahora sí que tú tienes una comprensión abstracta de acuerdo a tu edad y a tu maduración cerebral, puedas ahora sí descomponer todo ese aprendizaje que fuiste adquiriendo en partes para tener pues un pensamiento más crítico. Y bueno, algo que vemos es que cualquier cuestión, esto del trivium, no es natural porque tú no puedes fragmentar a un niño, Lili, o sea, el niño es ya completo, ¿no? Va así gradualmente aprendiendo, pero no necesitamos fragmentarlo en esas partes, ¿no? De memorizar y demás. No me hace sentido. Y ya por último, hablando acerca de lo que es la retórica, yo también recuerdo que esto en el libro de Karen Glass nos habla de que un niño alcanza una excelente manera de desenvolverse, de expresarse, incluso su manera de organizar sus pensamientos es por el ejercicio de haber estado en contacto con libros vivos de excelente calidad literaria y haber practicado la narración desde el primer año de educación formal. No es necesariamente por haber cumplido con ciertos requisitos, sino es únicamente por haberle expuesto a estas ideas y a este proceso de pensamiento a través de la narración. Bueno, lo que comentas, Desiree, es relevante de mencionar porque hemos visto precisamente que muchos de estos currículos que se venden hoy tienen mucha, o se dicen tener mucho apoyo de la filosofía de Charlotte Mason, porque saben que Charlotte Mason apelaba por una educación liberal, ¿no? Y no solamente apeló a una educación liberal, sino que ofreció un método probado por muchísimos años, ¿no? Dando resultados, pues, tal cual lo hemos visto, ¿no? Excelentes, tanto que tuvieron el reconocimiento de la Secretaría de Educación en Inglaterra durante su tiempo. Pero aquí lo importante a destacar es que estos currículos, como bien dices, a pesar de que tienen el entendimiento de que el desarrollo del niño se da por etapas, bien comentas que hacen una fragmentación antinatural de lo que ocurre en el niño. Es como decir que si el niño tiene mucha habilidad en ese periodo de la vida para memorizar, entonces solo llenémosle su mente de información, como si no tuviera además de todo la capacidad de razonar, ¿no? De pensar, de ejercer su pensamiento, ¿no? Y de poder tener una relación también con el conocimiento. De hecho, no sé cómo pueden algunos métodos que se dicen clásicos combinar ambas filosofías cuando Charlotte Mason claramente apelaba por esa educación como la ciencia de las relaciones, en las que el niño no solo se relaciona con las cosas que tiene alrededor, sino también con las ideas, ¿no? Algo muy importante es la lectura en voz alta, por ejemplo, ¿no? Y cuando los niños escuchan una lectura, no son incapaces de comprenderla. De hecho, bien comentabas también que a partir de los 6 años el niño ya está en un buen momento para comenzar a narrar, ¿no? A lo mejor no va a narrar tanto como un niño más grande, ¿no? Pero puede empezar, como decía Charlotte Mason, párrafo por párrafo.
y ya a los 7, 8 años ya puede capítulo a capítulo. De manera que nosotros vemos pues que en esta etapa, más que ser de la gramática, por cuanto ellos apelan a que es esa etapa de la gramática en la que el niño aprende una cantidad de palabras, aunque no tengan sentido para él, porque el sentido vendrá después. Aún así, esta etapa del conocimiento de las palabras tampoco encaja con lo que verdaderamente es. Bueno, ellos argumentan que como la mente recibe y tiene facilidad para memorizar, entonces se procede de esta manera, pero quienes hemos experimentado y aplicado los principios de esta filosofía hemos podido ver que nuestros pequeños, desde muy pequeños, yo creo que desde que empiezan a tener mayor dominio de la palabra, ya se empiezan a expresar, ellos tienen esa facilidad de narrar lo que viven, ¿no? Y si tú le platicas algo a un niño, lo narra a otra persona de manera tan, pues tan precisa, porque tienen una capacidad de precisión incluso y de observación muy grandes. Pero, ¿qué hacemos cuando nosotros solamente le damos al niño palabras aisladas que no tienen ningún tipo de conexión para él, ¿no? Decía Charlotte Mason que aunque el niño apela al juego, ¿verdad? No porque el niño tiene esta función natural hacia el juego y hacia la diversión, no por eso el niño no tiene una mente seria. Y el niño tiene una mente seria, ¿no? Y debemos tratar con él precisamente como una persona que tiene la capacidad para hacer frente al conocimiento. Y la narración, como tú comentabas, pues no empieza muchísimo tiempo después. O sea, el niño puede empezar a narrar desde que tú le empiezas a leer en voz alta, ¿sí? Aunque propiamente ya la narración, ya después de una lectura, de una asignatura ya más intencionada, ya es a partir de los 6, ¿no? 6, 7 años que ya están más formales en su educación. Pero creo que ahí hay un gran atropello contra ellos al pensar que no tienen capacidad para hacer frente al conocimiento, que no tienen la capacidad más que para memorizar palabras. Creo que justamente algo que nos ha dejado ver esta filosofía es que cuando el niño narra, verdaderamente muchos poderes de su mente se activan. Y es que aquí me llama la atención también algo que leí recientemente en el libro de Mente a Mente, y es precisamente que los métodos fallan mucho al niño en pensar que, o al darle una preponderancia a las ideas, sabiendo que lo que verdaderamente es importante es la mente, es el poder de la mente, no las ideas en sí, sino el poder de la mente. La mente tiene la capacidad para asimilar, para convertir eso que llega a sus oídos en un verdadero aprendizaje, en un conocimiento que va a tener a disposición para cualquier otro momento, ¿no? Entonces, son varias etapas de es que ellos fragmentan, que si bien le han podido dar un nombre, ¿verdad? No necesariamente todo eso que hacen está verdaderamente anclado a una base científica ni neurocientífica. Esto ya por lo menos quienes lo hemos experimentado, podemos comprobar que el niño no solamente memoriza, ¿no? Y bueno, estos métodos también apelan mucho a la memorización porque dicen que además de todo el niño disfruta mucho memorizar, ¿no? Pero creo que mismo caso, o sea, fallamos precisamente en que los ofendemos. Como ya hablábamos del código educativo de los evangelios, les ofendemos también. Somos piedra de tropiezo para su desarrollo, ¿no? Totalmente es importante entender el niño como persona, y algo que yo decía al principio es que toda filosofía educativa siempre parte de una premisa, y esta es que es el humano, que es el ser humano. Cuando no, y de hecho esta actual educación utilitaria que estamos teniendo de manera pública, ¿no? En las escuelas de nuestro país específicamente, o los países, pues en general, ¿no?
podemos ver que el fin es utilitario porque es un fin de producción y de consumismo. Entonces, nos estamos yendo mucho hacia el lado pues de los hechos, las ciencias, lo cual es maravilloso, pero estamos dejando de lado muchas otras cosas que también forman parte de un ser humano integral. Entonces, si nosotros, como decía yo en un principio, podemos ver al ser humano como una persona completa, creada a imagen y semejanza de Dios con un destino eterno, esto nos llena de mucha reverencia, nos llena pues también de una certidumbre, ¿no? De saber que hay pues, un educador supremo, que es el Espíritu Santo, que nos dirige como maestros y aún a nuestros alumnos los dirige al conocimiento supremo que es Dios a través de todas las cosas. Pero eso cambia muchísimo el enfoque y la manera en cómo ves a la persona, ¿no? Porque sabemos que muchas pues atrocidades han sido cometidas en nombre de una ciencia que ni siquiera ha sido comprobada, como por ejemplo el que el humano está en evolución. El hecho de comprender a la persona es que un niño es persona desde niño, no es media persona. Entonces, ahí y ya no vamos a estar tratando de construir su mente ya está lista desde que nació. No vamos a estar poniendo énfasis en los métodos o que el niño aprenda a aprender, sino simplemente seguir esos pasos naturales hacia lo que el niño pues va a necesitar y va adquiriendo, ¿no? Que son ideas reales, ¿no? De lo que es la vida y relaciones que lo lleven pues al conocimiento supremo, que es el conocimiento de Dios. Sí, exactamente. Y bueno, pues sí dejar claro que no es compatible Charlotte Mason con algunos métodos clásicos, ¿no? Como lo han querido pues unir, como lo han querido pues de cierta manera compaginar, ¿no? Ya vimos que hay muchas diferencias en uno y en otro, ¿no? Son diferencias importantes porque yo considero que las personas que hacen estas mezclas no tienen un conocimiento de la pedagogía, de la filosofía educativa de Charlotte Mason. O sea, lo que tienen son ideas de la filosofía, pero por experiencia se los decimos. Yo llevo 7 años educando en el hogar, pero llevo prácticamente, yo creo que 4 años con la pedagogía, o sea, 4 o 5 años a lo mejor con la pedagogía. Sin embargo, yo todavía sigo descubriendo, ¿no? Todavía sigo aferrada a seguir aprendiendo porque me parece que la filosofía es tanto como ese libro vivo que te sigue aportando cada que lo lees, ¿no? Cada que revisas algo diferente, te das cuenta que de cierta manera estabas aplicando mal porque no habías roto precisamente pues esta percepción que tenías sobre ciertas áreas de conocimiento, ¿no? O sobre ciertas actitudes tuyas hacia tus hijos, que creo que es en lo que más fallamos. Entonces, así alguien dijera, te vendo el currículo y tiene todas las materias como tienen que ser enseñadas, todo lo que tienes que saber de ellas, aún así despegada de esa filosofía educativa, de esos principios que respaldan este método práctico, pues no tiene peso, o sea, no tiene peso y creo que justamente lo que hemos visto es que se han levantado currículos y no tienen esta fundamentación, son contrarios y por tanto desvirtúan, ¿no? Yo llevo pues 5 años más o menos educando con Charlotte Mason y es la fecha que yo me siento todavía en proceso de formación porque es bastante complicado poder cambiar nuestra mente a otra o reprogramarnos, porque todo lo que hemos vivido ha sido un formateo a nuestra conciencia natural, ni siquiera somos tan objetivos, ¿no? Como para ver las cosas como son. O sea, estamos de verdad como todavía muy permeados por muchas cosas que aprendimos y nos resulta muy difícil
puedes detectar en ocasiones donde viene pues un tema que no, y más cuando las personas pues han escuchado de la filosofía y saben que pues es una filosofía muy adecuada, muy acertada, muy apegada a lo natural y la quieren seguir, pero no se adentran a seguirla y el riesgo es que terminan haciendo una combinación extraña que evidentemente no va a dar resultado. No va a dar resultado, ¿no? Sí, es importante hacer esto manifiesto, ¿no? Porque pues debemos tomar esa responsabilidad de formarnos, porque al final a la larga va a resultar en satisfacción el hecho de comprender algo y hacerlo, más allá de que alguien me dé algo ya prefabricado y yo tenga una práctica de algo que no me hace sentido, ¿no? Como lo decíamos en un principio. Entonces es totalmente, y algo también, por último, que me gustaría añadir es que, por otra parte, Charlotte Mason sabemos que era una mujer con fe, una mujer cristiana protestante, por lo tanto, era una mujer con conocimiento de las escrituras y ella no, o sea, no despega, de hecho, este principio educativo maravilloso que dice que en las escuelas de ella no se creía en una separación entre la vida secular y entre la vida espiritual, porque ciertamente nosotros así vivimos, ¿no? Mucho tiempo en una vida secular y en una vida espiritual, aparentemente, pero la vida espiritual lo es todo y lo abarca todo. Entonces, no podemos despegar la filosofía educativa de Charlotte Mason de estos principios y de estas bases bíblicas que Charlotte Mason imprime, ¿no? Respecto de la educación. O sea, ella fue también a la palabra y dijo, ¿qué es lo que la palabra quiere decir acerca del enseñar a un niño? ¿No? Del guiar a un niño, incluso en crianza, de cuidado, qué tiene que decirme la palabra de Dios. Y no lo podemos desligar. Definitivamente, digo, hay mucha gente, ¿verdad?, que utiliza los métodos porque el método es efectivo. Independientemente digo, no es que independientemente porque sabemos que no hay una separación. Sin embargo, gente aún sin fe y sin esta convicción de la palabra acude también a esta filosofía educativa porque los principios son principios verdaderos, ¿no? Principios, pues de la educación. Pero sí es importante también poner esto claro. Sí, exactamente. Y bueno, con esto no queremos decir que Charlotte Mason no apelaba por una educación clásica o liberal. De hecho, su propuesta precisamente y sobre todo para educación secundaria era una educación liberal para los jóvenes. Lo que estamos tratando de decir aquí que una educación clásica puede tener esa pretensión de que el niño conozca las humanidades, las artes, las ciencias, pero el asunto es cómo va a llegar al conocimiento de, ¿no? El método. Entonces, estos métodos que les comentamos y que ustedes tal vez ya conozcan son los que no son compatibles con Charlotte Mason y causan muchísima confusión. Bueno, yo lo he visto, me han llegado personas preguntando qué relación o que incluso hacen esta combinación, cuando claramente son métodos completamente diferentes, por lo que hemos comentado, ¿no? Charlotte Mason va siempre a seguir la línea de lo natural, como dice Desiree, desde el pensamiento poético, ese pensamiento integrador, así es como les exponemos a los niños al todo antes de que empiece a descomponer, porque llega la etapa de los 15 años donde el niño ya tiene la capacidad para hacer estas descomposiciones porque ya está en una abstracción, ¿no? En un nivel de abstracción que ya es posible que lo haga, ¿no? Pero creo que lo importante siempre es no generalizar, yo no quiero decir que todos los métodos están mal, de los que combinan algo clásico, pero sí los que muchas veces conocemos, por lo menos los más conocidos, que hacen esta combinación de Charlotte Mason con la educación clásica. Creo que son muchos puntos en realidad los que pudiéramos abordar. Ya tenemos, como dijo Desiree, una charla en el canal donde hablamos de la educación clásica, pero el punto aquí es, pues,
dejar como claro, ¿no? Que tenemos que tener cuidado de que no todo lo que se dice Charlotte Mason lo es, y que para ser Charlotte Mason, podemos ser Charlotte Mason puristas y vamos a tener todo, o sea, no le va a faltar nada a nuestra educación en el hogar, ¿no? Pero el riesgo es precisamente que cuando no entendemos, echamos mano de muchas cosas y ahí es cuando viene el peligro de que estamos alterando un orden natural, ¿no? Muchos de estos métodos que se venden actualmente, el de enseñar a leer a tu hijo en 20 días, el de le enseñamos tal cosa y a través de esto, y bueno, el cuidado precisamente radica en que si nosotros comprendemos los principios, comprendemos cómo se da precisamente el niño, ¿verdad? Charlotte Mason decía que no era el método, ¿verdad? La solución, sino una buena concepción del niño, ¿no? Y creo que la mejor concepción del niño la tenemos tal cual en los evangelios, que es de ahí donde Charlotte Mason extrajo este código educativo, y por eso resaltamos mucho que esto no se trata de un método más, sino que estamos convencidas de que es el método más confiable por cuanto ha sido puesto en práctica, no solamente por ella durante sus años de servicio, sino por muchas familias, ¿no? Incluso familias, pues ahorita contemporáneas, que estamos llevando esta pedagogía y que estamos súper agradecidas con Dios primeramente, porque sabemos que esta fue una revelación, un abrir los ojos a Charlotte Mason para darse cuenta de esto, de hacerlo incluso un llamado para ella, ¿verdad? Porque vemos precisamente que nos ha acercado como padres también a la fe, como lo comentaba Desiree, siendo ella que, y diciendo y postulándolo en uno de sus principios, que no hay separación entre lo secular y lo espiritual. Y creo que esto también como papás nos lleva a vivir mucho más de cerca nuestra relación, nuestra fe, a cultivar de una manera mucho más consciente también esta relación con el Señor. O sea, no está desconectado, no vemos tampoco esas fragmentaciones de las que se hablan en distintos métodos, no, lo vemos como un todo, a los niños como personas ya hechas, que ciertamente están en desarrollo, pero no porque estén incompletos, sino porque van obviamente gradualmente hacia cosas más grandes, ¿no? Van de lo que tienen cerca a comprender cosas mayores. Y aún con todo, pues la mente humana no es ilimitada como lo es Dios, y sin embargo, bueno, Él nos permite acceder a través de todos estos recursos, y me parece que la mejor manera que tenemos precisamente es el poder formarnos nosotros como papás para detectar precisamente cuando algo es o no es, no por fidelidad a una persona, a Charlotte Mason, sino porque estos principios verdaderamente nacen de estas leyes naturales, ¿no? Sí, totalmente, Lili. Y ya, como tú comentas, primero Dios, vamos a tener oportunidad de ir aprendiendo, ¿verdad? Abordando los principios educativos que ya comentaba también anteriormente. Hay material al respecto. Sin embargo, pues vamos a ahondar, ¿no? En estas cuestiones tan importantes, estos principios educativos de Charlotte Mason. Muchas gracias. Gracias por estar. Y gracias, Lili. Siempre es un placer compartir contigo. Igualmente, Desiree, gracias. Buenas noches. Buenas noches.